Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la Fiesta Nacional de la Lectura. Para Uruque Editores es un honor tener a amigos y amigas con cuales compartimos intereses en común, como es el caso de Anamá Ediciones. Anamá Ediciones publicó La Banda Tiunca en colaboración con el Centro Cultural España, y hoy nosotros tenemos el gran honor de tener en esta mesa a Manuel Monestel y a Donaldo Sevilla. Ambos han construido o han transitado un camino en paralelo, pero más o menos por los mismos rumbos del Caribe centroamericano. Manuel Monestel se adentró más en el Caribe de Limón, en el calipso limonense, y bueno, Donaldo Sevilla se metió más en el Caribe de Nicaragua, que pronto van a ahondar en esos temas. Les voy a dar una breve introducción de cada uno, por si no los conocen todavía. Manuel Monestel es músico, compositor, cantautor, escritor, profesor e investigador. Cursó estudios en Sociología y obtuvo una maestría en Artes en la Universidad de Costa Rica. Además, cursó estudios en Investigación de la Cultura Popular en la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Ha dictado cursos y conferencias en varias universidades como la UCR, UNA, UNED en Costa Rica y en universidades de Cornell, Loyola y Bowling Green en Estados Unidos, y en el Instituto Nacional de Antropología en México. Su trayectoria en la música comienza en los años 70, la cual incluye el rock, la trova latinoamericana y el calipso caribeño. Ha producido y ha publicado 16 discos propios y de varios artistas, y ha escrito varios libros sobre temas relacionados con la música popular. Obtuvo el Premio Nacional de Cultura Popular en el 2010, la Reja Mora de la Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, en el 2016, y el Premio de la IASPM al Mejor Libro del Año en el 2005. Fue ganador por Costa Rica en el concurso de canción popular 2014 de Ibermúsicas, y también con el libro que publicó con Uruque Editores, Cantar la Vida, Vivir el Canto, fue premiado con el Premio Ateneo Echeverría de ensayo. También, a quien hoy celebramos, tenemos a Donaldo Sevilla, músico, escritor nicaragüense. Ha publicado varios artículos sobre música, cuentos y poemas en diversos medios. Desde el 2005 ha producido 4 discos como vocalista y compositor. Estudió la licenciatura en canto y composición en la Academia de la Música Fermata de Ciudad de México, y ha trabajado en diferentes proyectos musicales de pop, rock, jazz, música clásica y teatro musical, tanto en México como en Nicaragua. En el 2016 fundó, junto a otros profesionales, el Centro de Estudios Musicales en Managua, ciudad que reside actualmente, y hoy con mucho orgullo presentamos su último libro, La Banda Tiunca, Música del Caribe de Nicaragua. Bueno, muchas gracias por estar acá, a pesar del aguacero. Para mí es un honor presentar este libro, comentarlo un poco, porque realmente el libro me impresionó muchísimo, súper bien escrito, y creo que es un libro que va a trascender en el espacio centroamericano de la investigación de la música popular. Entonces voy a leer un texto que preparé aquí. Hablando del libro, digo, más que un recuento de las expresiones musicales de la costa caribeña de Nicaragua, es una obra que profundiza en los antecedentes históricos y en los procesos socioculturales que dan origen a cada una de esas manifestaciones musicales. Así, la obra demuestra de holgada manera la importancia de estudiar el contexto y profundizar en su esencia, para así
poder entender las obras musicales en sus dimensiones múltiples que coronan en su perfil puramente musical. Escuchar una canción teniendo a mano el contexto, el perfil de la gente de donde se originó, las circunstancias en que fue creada, el momento histórico, las relaciones étnicas y sociales que le sirvieron de base, permite, más allá del disfrute sensorial de escucharla, entender su función social y su papel de canal de expresión de su autor como individuo perteneciente a un pueblo con historia y cultura propias. El texto nos lleva de la mano desde el inicio por un viaje hacia la costa. Esa costa y esa cultura costeña marginal, invisible y olvidada por gobiernos, por historiadores y por la mayoría de los habitantes de Nicaragua. Pero ese viaje a través de las páginas del libro es iniciado y propiciado por un individuo paradójicamente perteneciente a esa población que no conoce, que no ha descubierto y que no viaja a la costa caribeña o costa atlántica. Sin embargo, ese individuo se distancia de su aprendizaje pacífico centraleño y de su calidad de habitante de Managua para abrazar la aventura de penetrar los muros imaginarios del racismo y la ignorancia y descubrir un mundo nuevo ajeno a su pasado y a su socialización anterior. Ese individuo que llega casi por casualidad a ese territorio remoto, sin percatarse, lleva a sus 17 años una llave en su mano, que con el tiempo abrirá una puerta por la que miles de personas entrarán para informarse, para motivarse a viajar en persona o por medio de la imaginación a esa exótica costa llena de culturas y músicas que resuenan desde la antigua África o desde la antigua América o desde una mezcla de las dos, que hoy día continúan resistiendo el colonialismo y el neocolonialismo, tanto extranjero como nacional. De la misma manera en que ha ocurrido en Costa Rica, la costa caribe de Nicaragua ha permanecido al margen del desarrollo de la nación, en una especie de apartheid solapado, que demuestra prejuicios, ignorancia y racismo por parte de las clases dominantes, que históricamente han vuelto la espalda a la costa y a su gente. El autor, con gran lucidez, ofrece información fundamental para entender la historia de los protagonistas de una larga jornada de siglos de dignidad cultural por parte de misquitos, garífunas, creoles, ramas y demás poblaciones que habitan la región. El papel del autor de este libro supera con creces las pobres o nulas acciones de los gobiernos de turno en términos de la unificación cultural de Nicaragua y la toma de conciencia nacional sobre su diversidad cultural. Es, en este caso, un artista, un escritor, un músico, quien pone los puntos sobre las íes y presenta un trabajo serio al respecto. Por las páginas del libro desfilan hechos históricos como el esclavismo, el colonialismo, el intervencionismo de potencias extranjeras, y se esbozan fenómenos como el eurocentrismo, el racismo y la resistencia cultural bravía de las poblaciones estudiadas. Costumbres, festividades, espiritualidad, formas de baile, formas de ver el mundo son abordadas con atención, profundidad y claridad para deleite del lector que de esta manera logra llenar de contenido esas formas culturales de expresión. El eje central musical de la obra se enriquece sobremanera por medio de las intervenciones de enfoques históricos, sociológicos, antropológicos y musicológicos que lo atraviesan de distintas formas y en distintos momentos. Esta es una obra pionera, piedra angular de un nuevo enfoque de los fenómenos musicales en el plano de lo que se conoce como música popular, étnica o folclórica. La colocación de las letras de las canciones en sus lenguas originales contribuye a la lucha por la conservación de esas voces ancestrales que resisten ante una cultura occidental que ataca las simientes de estos pueblos intentando despojarlos de sus propias formas de hablar y pensar. Las partes de escritura musical de los cantos preserva la forma en que se ha venido cantando dentro de la tradición oral, que aunque cambiante y dinámica se fortalece teniendo una forma escrita de referencia de la cual puedan partir futuras generaciones de cantores populares o investigadores de la música. Es para mí una satisfacción haber leído y aprendido de las páginas de este libro esclarecedor y detractor de las formas convencionales, tradicionales, banales y sesgadas de abordar la música y la cultura popular. Muchas gracias.
Bienvenido, muchas gracias Manuel por esa introducción tan amable y tan extensa y tan linda. Yo soy Donaldo Sevilla, yo soy músico, compositor, yo me dedico de lleno a la música. Junto a otros amigos tuvimos la chance de fundar el Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua hace 7 años y a través de este centro hicimos esta investigación. La idea surgió de muchos de los viajes que yo tuve el placer de hacer desde muy chiquito a la zona del Caribe de Nicaragua. El Caribe de Nicaragua es una zona extremadamente extensa, es el 56% del territorio del país y es una región poblada de manglares, de junglas, de lugares llanos extensísimos. Una región bastante incomunicada del resto del país. Hasta hace unos años había una carretera que une la ciudad de Managua con la ciudad de Bluefields, que es la ciudad principal y el puerto principal del Caribe de Nicaragua. Pero es una región que durante siglos ha estado ajena al quehacer cultural e histórico de la otra parte del país. Muy similar a lo que ha pasado también con la provincia de Limón y el Valle Central aquí en Costa Rica. Y la historia se repite también. Hay muchas personas que viven en la región del Pacífico, Managua, León, Granada, etc., que pues, no tienen absolutamente ninguna conexión o ninguna idea clara de la cultura del Caribe. Hay mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio que pues vienen parte de ese aislamiento que ha vivido esa zona, ¿no? Entonces el libro pretende pues, ir derribando esas barreras culturales que han existido por siglos y nos dimos a la tarea de visitar durante 3 años las diferentes comunidades de las etnias. En la costa del Caribe de Nicaragua hay 5 etnias bien diferenciadas. Están los Mosquitos, están los Creol, están los Garífunas, los Ulguas y los Ramas. Alguna población es autóctona, o sea que siempre ha estado ahí desde la llegada de los primeros colonizadores y viajantes ingleses, holandeses, alemanes que llegaron a esa zona y obviamente españoles. Y otras son poblaciones que han emigrado y han sido parte del proceso histórico de toda esta región. Recordemos de que esa zona fue durante 261 años exactamente, de 1633 hasta 1894, conocida como la Mosquitia, ¿no? La Mosquitia era una especie de protectorado británico, de la misma forma que lo es Belice hoy en día, que tenía una forma de interacción completamente diferente a la demás región del país, ¿no? Y durante siglos estuvo ajena y tenía más conexión con Jamaica, tenía más conexión con Trinidad y Tobago y con la corona británica que conexión con Managua o con San José o con la ciudad española del istmo. Y eso le hizo merecedora y eso hizo que su cultura, su música, sus tradiciones orales, su contexto tuviera un desarrollo completamente diferente al resto del país, ¿no? Fue hasta el año 1894 que fue reincorporada militarmente al resto del territorio, pero siempre fue una región olvidada, ¿no? Hay un capítulo en el libro que se llama Una región lejana y olvidada, porque pues así se ha mantenido durante siglos, ¿no? Y bueno, podemos hablar un poquito de la música, ¿no? No sé si podemos platicar al respecto, qué te llamó más la atención, qué podemos leer. Bueno, debo confesar que yo conocía ya la música garífuna, el creol, que se parece mucho al calipso, y también un poquito de la música del mezquite, ¿no? Las otras sí eran para mí muy nuevas, digamos, las ramas. Pero en todo caso, más allá de lo que me toca a mí como persona,
creo yo que el libro puede ser muy interesante para músicos, por supuesto, ¿verdad? Para investigadores de la cultura, para musicólogos, para historiadores, porque yo empecé a leer el libro y digo, es un libro de música, ¿verdad? Sobre música. Y de repente me meto en un libro de historia, ¿verdad? Lleno de datos y referencias, ¿verdad? Y citas interesantísimas. Y estábamos hablando ahí, antes de entrar acá, de la importancia que es estudiar la música con su contexto histórico, cultural, étnico. Es la única manera de entender las músicas en su totalidad, ¿no? Holísticamente, como se dice ahora, ¿verdad? La industria de la música nos ha convertido en consumidores zombies. Tragamos sin digerir la música, ¿no? Entonces nos metemos en un rollo ahí, esto me gusta, uno no sabe ni por qué le gusta porque es lo que está promoviendo la empresa disquera, ¿no? Y como decía Teodoro Adorno hace un montón de años, en los años 20, cualquier canción, si te la machacan y te la meten ahí, y si suena todo el día, ¿verdad? Sí. Lo que él llamaba el high pressure y plug-in, como te meten como si te metieran un audífono ahí y te lo ponen. Entonces uno termina tarareando la canción. Y, esa canción me gusta. Bla, bla, bla. Entonces, este libro señala una forma diferente de enfrentarse con la música, una forma diferente de consumir la música. La música no es un producto de supermercado, no es un jabón, no es un detergente, es una expresión humana profunda y debe ser tratada y debe ser abordada de una manera diferente. Y me callo porque... No, está bien, es muy propicio todo ese comentario. Yo la primera vez que llegué a Bluefields, que es la ciudad principal del Caribe de Nicaragua, a mí me impresionó estar en una esquina de mercado y escuchar hablar criol, escuchar hablar rama, escuchar hablar miquito, escuchar hablar español en un pueblo, ¿no? En un pueblo que después de las investigaciones que tuve chance de hacer, me di cuenta que fue muy cosmopolita a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Habían alrededor de 10 periódicos en ese entonces, ahora no hay uno, ¿no? Había un barco de vapor que partía de New Orleans, llegaba a Bluefields, pasaba por Greytown y se regresaba por varias islas del Caribe, y había un intercambio musical también propiciado por los enclaves norteamericanos que se sentaron en ese sector, que propiciaron el tipo de música que se hace en esa zona del país, ¿no? Y podemos hablar un poquito de por ejemplo, de la música de Bluefields, que se parece bastante a la música. Yo estuve escuchando bastante el calipso limonense. No estoy muy claro de si también los británicos llegaron a Limón o fue producto del ferrocarril producto del ferrocarril. Sí, porque el protectorado británico tenía entendido que llegaba hasta Río San Juan. Exactamente. Y ahí, a partir de 1872, empiezan a llegar trabajadores a construir el ferrocarril, pero venían la mayoría, aunque venían garífunas también, y algunos misquitos, venían en su mayoría de las colonias británicas, sí, ¿no? de Jamaica, Barbados, Saint Kitts, ¿no? Ahora, lo interesante, creo que el movimiento poblacional en el Caribe todavía sigue siendo bastante importante, pero en ese entonces era bastante fluido. Es que cuando hablabas de lo cosmopolita de la costa caribe de Nicaragua, estabas hablando de Limón también, porque la situación era la misma. En Limón había 4 o 5 periódicos en inglés y bilingües, ¿verdad? Había emisoras de radio y había una conexión, como por todas las razones geográficas, políticas, por el racismo imperante, por la manera en que el gobierno mantenía a esa población ahí distante y marginada. Quiero dar un dato: de 1872 a 1949 la población limonense no tenía ciudadanía costarricense.
y habían nacido, imaginen, en casi 80 años, un montón de generaciones, y los niños nacían y no eran costarricenses, pero ya tampoco eran de Jamaica, eran apátridas sin querer, ¿verdad? Entonces, la relación de Limón era hacia afuera, ¿no? Entonces, por ser un puerto, intercambiaban un montón de cosas con el mundo. Oían la radio de onda corta, seguro ninguno de ustedes nunca tuvo una radio de onda corta en su mano, y oían las emisoras de las islas, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos. Entonces se mantenían súper informados. Esa población sabía leer y escribir, mientras que el resto de los trabajadores que llegaron de Guanacaste, de Nicaragua, pero del Pacífico, eran analfabetos. ¿Por qué sabían leer y escribir? Porque eran protestantes, y los protestantes leen la Biblia, los católicos no, los católicos oyen al cura reciclando. No quiero decir que sea mejor una u otra, porque no soy religioso. Pero qué interesante eso que menciona de que la parte Pacífico Central, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, es católica y la parte del Caribe es protestante, porque eso se refleja muchísimo en la música, ¿no? En Nicaragua llegaron las misiones moravas a finales del siglo XVIII, que influyeron muchísimo en el quehacer cultural y en la forma de que esa etnia interactuaba. Específicamente, nosotros tuvimos el chance de visitar Ramaquí, que es un islote muy pequeño situado al sur de la bahía de Bluefields, que es como la capital de la etnia Rama. La etnia Rama está al norte de Costa Rica, al norte del río San Juan. Habita, o siempre ha habitado, viene de las tribus bahuincas que fueron emigrando desde Panamá, el norte de Colombia, etc. Y se asentaron en la región de Indio Maíz, que es donde habitan actualmente. Entonces nosotros tuvimos chance de llegar ahí. Es una etnia, ya hablando un poquito más de lleno del contenido del libro, no muy abierta a visitantes. O sea, no es que yo agarre una panga o una lancha de las 9 y llegue ya a las 10, no existe eso. Nosotros tuvimos que meter una carta al gobierno comunal, a los líderes comunales de Ramaquí. Hasta que recibimos respuesta, pudimos llegar y ellos estaban teniendo su servicio de la iglesia morava. Tuvimos chance de entrar a un servicio religioso de la iglesia morava para esperar a los músicos que tocaban en la iglesia y después poder entrevistarlos y grabarlos y platicar con ellos acerca de la música tradicional de la etnia Rama. Es una etnia muy chiquitita, probablemente es una de las etnias, según investigaciones que salen en el libro, de las etnias más puras, por decirlo así, del continente, que no ha tenido como mucha relación o mezcla con otras etnias, ¿no? Ellos no se mezclaron con los ingleses o con los piratas que llegaron de Holanda, de Francia, etc. No se mezclaron con los esclavos que llegaron de las islas del Caribe, y no se ha mezclado tampoco con los mestizos, que son colonos que han invadido su territorio por siempre, ¿no? Entonces, es una etnia bien cerrada, y al entrevistar a los músicos nos dimos cuenta de que su música está basada en el polka, que está basada en la mazurca, que son música que viene pues, de Europa, pero que también se sitúa en el norte de Nicaragua, y era bien interesante escucharlos cantar en su lengua. No es una lengua prácticamente extinta, hay como 10 personas que más o menos la machacan, ¿no? la balbucean, no son personas que muy ducho. La mayoría de personas ahí hablan creol, ¿no? Que es una especie de inglés jamaiquino muy contextualizado, y su etnia o su fisionomía racial es muy diferente, por ejemplo, a la de los creol o a la de los mezquitos, ¿no? Que ahorita podemos hablar un poquito de eso. Si tuvimos el chance de entrevistarlos, ellos no tienen música grabada, a excepción de alguno que otro video en YouTube que unos investigadores norteamericanos llegaron a grabar para dejar constancia de que existe la etnia Rama. Entonces tuvimos chance de grabar un disco, probablemente el primer disco en idioma Rama que existe,
y tuvimos chance también de transcribir ese disco, de sus mazurcas, del himno de Ramaquí, que era su canción tradicional, y es una etnia que le canta pues a la naturaleza, le canta a su contexto. Ellos cazan manatís, comen carne de manatí, comen tortuga, comen ostras. Es el islote de Ramaquí, que es donde viven en una isla literalmente aislados, ¿no? Es una isla de ostiones que ellos fueron formando y unieron dos islotes como chiquititos y ahí se asentaron, ¿no? Y muchas otras comunidades viven metidas en la selva, en la jungla, y eso, ¿no? Entonces tuvimos chance de interactuar con ellos en la ciudad de Bluefields. La ciudad de Bluefields fue fundada por piratas ingleses a finales del siglo XVII, perdón. Y es una ciudad multicultural, ¿no? Ya últimamente ha tenido muchos procesos de transformación, obviamente por inmigrantes que llegan de otras zonas del país. Hay una creencia errónea de mucha gente que vive en el Pacífico, en el centro, que la mayoría de gente de Bluefield son negros, ¿no? O descendientes de negros, y pues nada que ver. De hecho, la población afrodescendiente es una minoría étnica, ¿no? Que están en ciertos barrios, pero son los que le han dado la característica a esta población. Para los que no saben, los que son de Costa Rica, hay una celebración que se llama el Palo de Mayo o el Maypole, ¿no? Que es la celebración que llevaron que se origina obviamente en Europa, se da en mucha cultura de Europa, y fue adaptada y tropicalizada obviamente por los descendientes de estos esclavos que llevaron el protectorado británico y la corona británica a esta zona. Entonces, básicamente la música del Maypole o del Palo de Mayo es calipso, ¿no? El calipso que vino de las Antillas y que se escucha básicamente en toda la región del Caribe. A mí me da la impresión, no sé si Manuel está de acuerdo conmigo, de que toda la región caribeña tiene como un hilo conductor musical que viene de África Occidental, ¿no? De Benín, del Congo, de toda esa zona, que ha logrado como que generar una cultura en común que comparte Jamaica, que comparte las islas de San Vicente, las Antillas Menores, que comparte la zona de la mosquitia también hondureña, porque la mosquitia llega desde Cabo Camarón en Honduras hasta Río San Juan, que comparte Belice, que comparte la región de Guatemala, del Caribe, y todos tienen como esa identidad en común. Yo hablaría de dos Centroaméricas, ¿no? La Centroamérica que se mueve a lo largo de la costa del Caribe no tiene nada que ver o muy poco que ver con las Centroaméricas del centro y del Pacífico. No porque esa gente que vive en el Caribe lo haya decidido, sino al revés, porque los gobiernos han marginado a toda esa gente. Entonces, hay una Centroamérica de raíz pura africana reconocida por esos habitantes, porque la africanía está también en el Pacífico, pero negada, blanqueada artificialmente, ¿no? Pero antes que se me olvide, yo quería señalar dos cosas. Una, metodológicamente lo que este señor hizo es súper difícil, porque yo he estado también en los zapatos de él. Entrar a comunidades que tratan de mantenerse aisladas, ¿verdad? Que cuidan sus tradiciones, sus antecedentes, con lenguas diferentes al español. Por eso me impresionó el libro, porque metodológicamente es muy difícil lo que ustedes hicieron en 3 años. Yo hice mi libro sobre la historia del limón y como 20 años estuve ahí poquito a poco metiéndome y verdad, para que la gente se sienta segura y entiendan que uno no es un saqueador más, ¿verdad? Claro. Y la otra cosa que mencionaste, importantísima, es el carácter de resistencia de esas culturas. Polka y mazurka son ritmos que vinieron de África, pero ellos los retoman, lo adaptan y lo cantan en su lengua, ¿verdad? El otro día me dieron un dato en ACAM de que la gran mayoría de los grupos más jóvenes de este país están cantando en inglés norteamericano.
ve la diferencia, ¿no? La negación total de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras formas de expresión. Estos pueblos son dignos. Por ahí cuando en el comentario hablé de la dignidad cultural de estos pueblos. Ya no te interrumpo. No, no, esa es la idea, creo. Entonces, ya un poquito más al norte, continuando un poquito con el contenido del libro, está una etnia que es de las etnias mayoritarias en poblaciones, en territorios como Honduras, que son los garífunas, ¿no? Los garífunas, a mi juicio, es la etnia con mayor tradición africana en lo musical, ¿no? Ellos son inmigrantes, ellos no llegaron como esclavos, no llegaron con desplazamiento forzoso, ellos llegaron con la promesa a Nicaragua, al territorio de Nicaragua, con la promesa de la construcción del canal interoceánico antes de que se hiciera en Panamá. Para los que no saben, antes de la construcción del canal de Panamá, se iba a construir un canal por el río San Juan, tomando el lago Cocibolca y el istmo de Rivas. Y ellos llegaron desplazando porque fueron desplazados forzosamente por la Primera y la Segunda Gran Guerra del Caribe, que se da entre la etnia calipona, que habitaban la isla de San Vicente y ellos los conocen como Yurumei. Esa etnia se juntó y se mezcló con esclavos descendientes de todas las Antillas que llegaron ahí buscando refugio y fueron desplazados forzosamente después de esa guerra a la isla de Roatán en las costas de Honduras. De ahí ellos se fueron desplazando por Belice, Guatemala, toda la costa de Honduras y llegaron hasta Greytown, que es el sur, la desembocadura del río San Juan. Entonces ellos finalmente se asentaron en un territorio que se llama Pearl Lagoon, que es la laguna de perlas, un territorio de mis favoritos, un lugar precioso, y formaron diferentes comunidades como Cacavila, Orinoco, Marshall Point, etc., ¿no? Que hay varias ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo en el año 2019 y tuvimos un taller. Ellos sí son muchísimo más abiertos, ellos son mucho más fiesteros, ellos son muchísimo más lo que uno está esperando o lo que uno piensa esperar de una etnia afrodescendiente, ¿no? Ellos tienen varios ritmos. Yo conté 10 ritmos muy diferenciados entre sí, que los pudimos transcribir. Es muy compleja su música, es muy de improvisación. Ellos improvisan usando 3 tambores. El tambor que llaman primera, que es el tambor que improvisa dependiendo el baile y dependiendo el ritmo. Los ritmos son jungu jungu, guanaragua, paranda, munchey, chumba, zambay, galinda, el maypole, la coreopatía y la famosa punta, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado, Sopa de Caracol, Guataveri con su tupipari potipari, ¿no? Que esa es una canción tradicional garífona de Belice, de hecho que la hizo pues, muy famosa ahora, ¿no? Y la paranda como paranda y punta son equivalentes. Sí. Okay. Ellos le llaman muchas veces paranda. Sí, exacto. Y son ritmos que dependen muchísimo de la celebración de la comunidad. Hay un ritmo para los entierros, hay un ritmo para el gualagayo, que es una especie de exorcismo de alguien enfermo, hay un ritmo para recibir a los pescadores, hay un ritmo para recibir a la lluvia, hay un ritmo para recibir la cosecha, etcétera, etcétera. Es una etnia muy interesante que aunque en Nicaragua no llegan más de 10.000, viven en contacto constante con sus antepasados, ¿no? Ellos son muy orgullosos y muy celosos de su historia, ¿no? Y la conocen bastante bien y van constantemente emigrando y moviéndose entre sus mismas comunidades que existen en Honduras. En Honduras alrededor de 200.000 garífonas. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de visitar Tegucigalpa y llegaron varios garífonas que me enseñaron más de lo que salía en el libro a presentar este libro también. Y yo les recomiendo, para los que les interesa escuchar un poco más de música garífona, hay mucha música en Spotify, en YouTube, hay referentes como Anselmo, como varios, pues también está en mucani.org mucha música garífona tradicional. ¿Okay?
Muy bien, entonces, más al norte encontramos una etnia chiquitita que yo desconocía su existencia, que se llaman Ulwas. ¿No? Los Ulwas es una etnia descendiente de una tribu que se llama Mayacna, que está en el territorio de la reserva de la biosfera de Mosaguas. La reserva de la biosfera de Mosaguas es la reserva más grande y extensa al norte del Amazonas. Es un pulmón para toda Centroamérica y para todo el mundo. Y de ahí, de esa etnia, fueron desplazados por diferentes conflictos internos durante siglos y se fueron a la desembocadura del Río Grande de Matagalpa en la zona centro del Caribe de Nicaragua. Entonces, los Ulwas es una combinación, es un mestizaje entre la etnia Mayacna, entre descendientes de esclavos africanos, entre Miskitus, que es otra etnia que vamos a hablar a continuación, y chino. ¿No? En esta zona de chinos, en esta zona del Caribe llegó mucho inmigrante chino para la época de los enclaves norteamericanos, ¿no? La levantación de los bananos, de la explotación maderera, explotación minera, etc. Entonces, toda esa combinación son los Ulwas. Es una etnia mestiza que habla miskitu, español y criollo. Es muy interesante decir que los chinos se mezclaron con ellos. La historia acá es muy diferente. Las comunidades chinas se mantienen cerradísimas. Sí. Y no, ahora sí se mezclan ya en la modernidad, pero tradicionalmente se mantenían cerradas. Eso es un dato muy interesante. Sí, sí, de hecho, ahí en esa zona es muy común los apellidos Chan, los apellidos chinos, de origen chino. Pues. Y nosotros estábamos buscando la música, pues nosotros esa era nuestra búsqueda. No había música grabada, no había mucha información en internet, la información sobre los Ulwa era muy escueta. Entonces tuvimos la oportunidad de localizar a músicos de la comunidad de Caraguala, que es la capital del territorio Ulwa, y pudimos grabar también el primer disco en lengua Ulwa. Toda esta información la pueden encontrar en internet en Mucani, el Museo de la Música del Caribe de Nicaragua. Sí, quisimos que el libro fuera interactivo, ¿no? Porque es un libro de canciones, de música, para escucharla, no para los que no son músicos. Tal vez no les interesa ver las partituras ni el ritmo, pero sí les puede interesar escuchar las canciones, ¿no? Entonces, la etnia Ulwa, prácticamente su lengua está extinta, y estos músicos eran parte de los líderes locales que estaban tratando de revitalizarla, ¿no? Para enseñársela a los niños, para tratar de que no se muera. Una lengua, que se muera una lengua es una tragedia, ¿no? Pero sí, todas estas canciones tienen muchísima influencia de la etnia Miskitu, que es la etnia predominante de la región, de la que vamos a hablar a continuación, ¿no? Es la etnia mayoritaria de la costa caribe. Los Miskitus es una combinación de los indios bahuincas que habitaban en la región, esclavos negros que llegaron por desplazamiento forzoso y que llegaron por migraciones, y piratas y corsarios ingleses, alemanes y holandeses. Entonces es muy común ver a Miskitu con ojos claros, ¿no? O con rasgos africanos o con rasgos europeos en general, ¿no? Entonces es una etnia mestiza. Es la etnia que tiene mayor preservación de su lengua. Prácticamente casi todos los habitantes de la costa caribe de la Mosquitia, por eso se le llama Mosquitia, porque es la etnia predominante, hablan Miskitu, ¿no? La palabra correcta es Miskitu, según lo que me comentaban, porque la O no existe en el vocablo Miskito. Entonces, los españoles le llamaban mosquitos o misquitos, pero correctamente es Miskitu. Era en la historia de Costa Rica, cuando se enseñaba historia en las escuelas, antes de, bueno, ya ustedes saben para qué voy a hablar, las migraciones, las intervenciones de esa población en la zona del Caribe de Costa Rica eran llamadas zambos mosquitos, y los zambos mosquitos trabajaban con los piratas ingleses y holandeses y entraban a saquear
y parece que capturaban a indígenas bribris, por ejemplo, cabécaros, y algunos de esos indígenas bribris terminaron de esclavos en países europeos. Eso no lo sabían, ¿verdad? No, sí, estamos muy mal. Sí, vamos para eso. Ahora, la etnia Miskitu, su música es una música muy diferente al calipso, es una música muy diferente a los garífonas, es una música un poco más lastimera, que a mí me recuerda un poquito más a la música que se hace en Sudamérica, indígena, que se hace en Sudamérica. Yo particularmente no encuentro mucha diferencia musical, así hablando en términos musicales, entre una canción y otra, ¿no? Usan dos acordes, pero lo interesante son los temas de las canciones, ¿no? Creo que aquí hay varios de Nicaragua, todo el mundo ha escuchado la canción de Sirpiki Maire Mampale Yokara, ¿no? Que casi todo el mundo en Nicaragua la conoce, que está en lengua miskitu, ¿no? Y hay que recordar bastante de que la etnia predominante es esta, debido a que durante alrededor de 264 años exactamente, 61 años, perdón, fue parte del protectorado británico, ¿no? Y entonces ellos instauraron una especie de monarquía, ¿no? Que uno se imagina una monarquía en el estilo europeo, ¿no? Con reyes, castillos y doncellas y cortesanos y cosas así. Pero eso obviamente no existía en su cultura, era básicamente un acuerdo para que alguien le firmara una explotación, perdón, una sesión de explotación maderera o minera o lo que sea, ¿no? Pero esa monarquía duró más de 2 siglos y fue la que básicamente definió la historia de la mosquitia del Caribe hondureño y nicaragüense, ¿no? Ya después la mosquitia se dividió en dos, por diferentes limítrofes, pero la música es la misma. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una comunidad que se llama Yaguala, que está al norte de una de las principales comunidades que se llama Bilwi. Los del Pacífico lo conocemos como Puerto Cabezas. Cabezas fue el militar que anexó este territorio de forma militar, pero ellos no lo conocen como Puerto Cabezas, lo conocen como Bilwi, ¿no? Que es el territorio de la serpiente en lengua miskitu. Entonces fuimos a una comunidad muy cerca de ahí que se llama Yaguala, donde se estaba celebrando el Quintulanca, que es la ceremonia de recordar a sus antiguos monarcas. ¿Cómo se llama Puerto-Cabezas en miskitu? Bilwi. Bilwi. B-L-I-W-I. Bilwi. Interesante. Porque se dice que algunos nombres de lugares en la costa limonense fueron puestos por los miskitos que llegaban a digamos, a intervenir ahí, a asaltar y a todo lo que hacían, porque trabajaban con los piratas. Pero también dicen que Piuta, la playa en Limón, es una palabra garífuna, puede ser ya deformada, pero dicen que Piuta es serpiente, o era en aquel momento. Cahuita, Cahue es el nombre del árbol, que es un árbol sangrillo, se llama en español. Y Cahuita me dijeron que era, pero como el hombre es el experto aquí en lengua miskitu, pero el paso de los miskitos queda ahí, ¿verdad? En los nombres de ciertos lugares y de ciertas cosas también, animales, árboles. Exacto. De hecho, el libro, La Guana Tiunca, significa ritmo y melodía en lengua miskitu. Si ellos escuchan, eso me lo dijo un profesor del Centro de Estudios Musicales, que es miskitu, que es pintor. Yo le digo, pero ¿cómo digo música en miskitu? Es que no hay un vocablo. Ellos le dicen musiqué, porque es un anglicismo que ellos adaptaron, pero música ellos entienden como la guana, que es canto, y tiunca, que es ritmo. Entonces ellos dicen la guana tiunca para referirse a la música en su propio vocablo, ¿no? Es una etnia muy interesante, con una historia muy profunda, muy compleja, muy extensa, que no tiene nada que ver con la identidad o el identitario del Pacífico de Centroamérica.
Es muy interesante cómo no hay una palabra para música, ¿no? Porque eso es un concepto europeo. Durante milenios, todo lo que llamamos artes, ¿verdad? Danza, artes visuales, música, poesía, no estaban diferenciadas, eran parte de la expresión de la comunidad. Y creo yo que como a partir del Renacimiento europeo se diferenciaron y se convirtieron en productos de mercado separados. Entonces no es extraño que los misquitos no tengan ese concepto, porque la visión del mundo de ellos es diferente, aunque ya de alguna manera están influenciados por lo occidental, pero resisten, mantienen sus formas de ver el mundo. Sí, su organización todavía sigue siendo autónoma, ellos tienen sus líderes comunales, hablan en sus casas misquitu, ellos no hablan español, a veces lo combinan con el criol, ¿no? Porque hablan criol. Entonces es una zona multilingüe, ¿no? Nosotros a veces hablamos español y medio balbuceamos un poquito de inglés, pero ellos desde muy niños están acostumbrados a hablar español, porque ellos todos hablan español, o la mayoría, hablan criol, hablan inglés también, y hablan el misquito, ¿no? Que es una lengua bastante interesante que también habita una población muy importante al sur de Honduras, ¿no? Para ellos no existe esa frontera fue impuesta pues, por siendo limítrofe a mediados del siglo XX. Ellos siempre están desplazándose de distintas comunidades. Ellos son una etnia, bueno, en general toda la etnia del Caribe, pero específicamente los misquitos, una etnia que se desplaza bastante buscando otras formas de trabajo, visitando amigos, visitando familiares, y ellos para ellos simplemente se cruzan entre ellos. Aquí hay una comunidad importante en la zona de Pavas, Okay. que tienen la iglesia y la comunidad. Yo he ido a tocar ahí un par de veces. Bueno, entonces vamos a dar chance a alguien que quiera comentar algo para no solo hablar nosotros, si quieren preguntar. Veo que hay varios historiadores aquí también, que me intimidan porque yo no soy historiador. Pero si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. A mí me hubiera gustado, en otras presentaciones que hemos hecho, teníamos acceso a poner música, porque esto se ejemplifica muchísimo mejor escuchando pues la música de estas etnias. Cuando estábamos en Honduras, surgió la idea de hacer un gran conglomerado de la música de Centroamérica y ponerlo en un gran volumen, así, música autóctona centroamericana, incluir Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala debe ser impresionante y todo eso también. Pero bueno, esa idea todavía sigue cocinando. Un comentario nada más. Hicimos hace algunos años un proyecto regional con los centros culturales de España que se llamó Enclave Afrocaribe, y hay un libro con un capítulo para cada país. Eran 8 países, de Belice a Panamá, sumando República Dominicana y Haití. Entonces ahí hay información de la música por investigadores de cada uno de los países, y hay también un video muy interesante donde pueden ver lugares y cosas que mencionó aquí el maestro, y también hay un disco. Entonces si entran al sitio del Centro Cultural España Costa Rica, ahí pueden hacer clic al disco Enclave Afrocaribe, donde hay música, no misquito, pero hay garífuna, creol, y bueno, hay música haitiana y música de República Dominicana, pero es interesante. Primero pueden oír los garífuna y los creol de Nicaragua. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Queda pendiente hacer el playlist de la música y pasarlo, aunque sea en redes sociales, si no lo pudimos escuchar hoy. Ya nos quedaron antojados. Sí, pero en 5 minutos nos tenemos que ir. Sí, perdón. Pero les voy a ceder la palabra. No sé si quieren algún comentario por el micrófono para que se escuchen fuerte y alto. ¿Una pregunta? Están tímidos. Bueno, solo para ir concluyendo entonces, toda esta información para los estudiantes de historia y de musicología y demás está en mucani.org.
Mucani, así como suena, mucani.org. Ahí está una biblioteca de discos de toda la Mosquitia. Ahí están los ritmos garífonas transcritos en notación musical para los que son percusionistas, o si alguien tiene un amigo percusionista o baterista que le pueda interesar estos temas. En Honduras está muy integrada la percusión garífona en la música popular. Siento que pues, en Nicaragua y Costa Rica tenemos que integrar muchísimo más esos ritmos y hacerlos más nuestros porque son parte de nuestra propia identidad. Y la música siempre ha sido el mejor puente para eliminar esos muros invisibles que nos han separado. Quiero agradecer a Manuel Monestel por estar acá. Acabo de terminar, bueno, no lo terminé todo, pero leí su libro, es impresionante su biografía y todo el trabajo que ha hecho. Y agradecer a todos ustedes que están acá escuchando este pequeño acercamiento de la música de la Mosquitia. Entonces, si nadie tiene nada que agregar, pues muchísimas gracias a todos por venir.